Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Un placer estar aquí contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez Johnson. Y estamos juntos porque queremos presentar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección 12 para el 18 de junio del 2022 y el título es José, príncipe de Egipto. Esta palabra de príncipe de Egipto no es porque él la quería o porque él la buscó. Pero algo que estaba constante en la vida de José era la oración. ¿Nos diriges, Clara, en oración al comenzar? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos das tu amor, Amén. Tu cuidado y protección. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Clara Mercedes, al estudiar este asunto de la vida de José, encontramos esta tragedia que está aquí representada. Cuéntanos en un minuto qué estamos viendo. Lo que sucede es que José, cuando llegó muy feliz donde sus hermanos, porque iba a visitarlos. ¿Quién lo había enviado? Su padre lo había enviado y él quería ir. Entonces ustedes saben que muchas veces los padres cometemos errores. Los padres cometemos errores. Sí, de hacer acciones favoritas más a un hijo que al otro. Y el padre en verdad le hizo a él una túnica que no le había hecho a los otros. Ajá. Y los otros tomaron envidia. Entonces cuando lo vieron, dijeron, vamos a matarlo. Rubén dijo, no hagamos eso, no derramemos sangre contra nuestro hermano. Y te está yendo con mucho detalle. Vámonos derechito a cómo llega él a ser administrador de Potifar y leamos en las escrituras, porque si no repetimos todo lo que ya estudiamos en las semanas anteriores. Lee. Sí. Llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario del faraón y capitán de la guardia, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas eran primos, hermanos, y a ellos le vendieron al hermanito José. Y los ismaelitas lo vendieron entonces a Potifar, este funcionario egipcio. Pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor, el egipcio, quien vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Entonces, le atribuye a Potifar la capacidad de discernir quién está con Dios y quién no está con Dios, Clara Mercedes. Exactamente. Muchas personas imaginan que los así llamados paganos no tienen capacidad de discernir. Pero aquí presenta la escritura que este así llamado pagano tenía la capacidad de saber que el Dios verdadero estaba con José. Y esto nos recuerda que Dios tiene relación con todos los seres humanos, porque cada inhalación y cada exhalación viene del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en la memoria y en la conciencia, acusándonos y excusándonos, como dice Romanos 2. Clara Mercedes, ¿qué sucedió después? José era de bella presencia y hermoso semblante. Entonces José era un joven bello, Johnny. Y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. ¿Qué te parece esa? Señor. Esas palabras tan sencillas. Acuéstate conmigo. 2 palabritas nada más. ¿Y cuánta implicación e historia hay detrás de ella, Clara Mercedes? Qué terrible, Señor, líbranos. Pero en este caso no era normal nada. ¿Por qué no era normal nada? Porque él ya estaba casada. Pero dice la gente que cada cual que haga lo que quiera, que lo importante es que no se obligue a nadie a nada.
¿Cierto o falso? Dice la gente eso. Mucha gente, la gente dice tantas cosas, Johnny Ramírez. O sea que no hay que darle discusión a cada persona, a cada cosa, los argumentos de la gente. Claro que no. Muy bien dicho, Clara Mercedes. ¿Qué dice que siguió en la historia? Ella puso junto a sí el manto de José hasta que su señor volvió a casa. Él le dijo que no podía hacerle eso. Sigue leyendo, a su entonces. señor, que él no se iba a acostar con ella. Ella puso junto a sí el manto de José hasta que el Señor volvió de su casa. Porque mira qué joven tan valiente. No se incluyó allí la historia completa. Porque si no duraríamos 3 horas, Johnny, si escribimos todo. Pero ustedes lo pueden leer en sus casas, como hacía la gente de Berea. Es una historia bellísima, los detalles. Pero entonces ella lo agarró así del manto y él luchó y se fue. Ella se quedó con parte de su traje, de su manto, y a esto se refiere. Entonces ella le repitió a él las mismas palabras diciendo: el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero como yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado y escapó. Mira qué mentirosa. Sucedió que cuando su señor oyó las palabras que le hablaba su mujer diciendo: así me ha tratado tu esclavo, se encendió su furor, tomó su señor a José y lo metió en la cárcel, en el lugar donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí en la cárcel. Clara Mercedes, ¿tú piensas que de verdad Potifar creyó lo que decía la mujer acerca de José? Yo no creo que lo creyó completamente. No lo creyó, porque si lo hubiera creído, ahí mismo lo mata someramente. Él tenía el poder sobre sus esclavos, él no tenía que darle cuentas a nadie, él podía destruirlo, matarlo en un momento. No lo mató porque él sabía que era mentira, pero tampoco quería quedar avergonzado frente a sus otros esclavos y vecinos, porque ella está gritando y diciendo cosas, así que lo puso en la cárcel. Y esto, Clara, es una segunda desgracia que le ocurre a José, porque imagínate, él viene vendido como esclavo. Dios mío, pobre José. Y consigue un buen amo que lo trata bien y le da beneficios. Y vive en una casa. Tragedias de José, lo venden los hermanos, la mujer lo tienta, lo envían preso a la cárcel. Y está por lo menos en un lugar estable, que no está siendo, no está pasando trabajos en el campo, sino que está en la casa dedicándose a mandar y a cuidar. Porque la historia nos dice que lo único que Potifar no le dejó fue su mujer. Todo lo demás estaba bajo el control de José. Clara Mercedes, entonces. Era como ama de llave. Como un amo de llave, correcto. Y aquí tenemos este dibujo tan lindo, en el cual vemos la mujer de Potifar tratando. Pero es un dibujo horrendo, Clara Mercedes, es terrible. Sí. Porque primero es terrible por la tentación que le cae a José, segundo es terrible por el pobre Potifar que confiaba en su mujer y tenía que estar bajo ella, porque por alguna razón no la divorciaba. Si él envió a José al lugar donde lo envió allá en la cárcel, es porque él sabía que la mujer era mala, pero no la divorció porque seguramente era familia de Faraón y él tenía que someterse y hacer lo que la mujer dijera. No vamos a saber los detalles de la historia porque la Biblia no los representa, pero sí tenemos los detalles escritos y nos sigue diciendo la historia. José interpreta sueños en la cárcel. O sea que ahora José, en su nuevo ambiente de desgracia, tiene que volver a rehacer su vida y lo hace muy exitosamente. Él estuvo siempre dependiendo de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció contra sus 2 funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los encargó a José.
O sea que José llegó a ser jefe en la cárcel, así como llegó a ser jefe en la casa de Potifar. Porque él hacía las cosas tan bien que de una vez le tenían confianza. Estuvieron algunos días bajo custodia. En una misma noche, ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Por la mañana, José vino a ellos y los vio, y he aquí que estaban tristes. Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor, diciendo: ¿por qué hoy están tristes sus caras? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Porque los que lo interpretaban estaban en la corte. Y en el palacio. En la corte del palacio del faraón, que eran todos los magos y los adivinos y todos los sacerdotes de los templos de Egipto. Así que allí no había quien se lo interpretara, pensaban ellos. Entonces José les dijo: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo, por favor. De modo que José le da el crédito a Dios acerca de quién puede interpretar y quién no puede interpretar, y le indica a ellos que le cuenten lo que sucedió. Que les cuente el sueño. Vamos a ver cómo fue. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo: Estela de sueños. El rey Keti escribió en el 2005 a.C. que la clave para la interpretación de sueños está en el significado de los símbolos. Sueño. Y José les dijo el significado. Uno de ellos era que iba a morir, y así pasó, a los 3 días murió, y el otro que iba a ser restituido a su puesto. Y ahora vamos a seguir leyendo. El copero fue restituido a su puesto. Y ahora viene la historia del copero y lo que hace, porque el hermanito José le pidió que se acordara de él cuando estuviera con Faraón. Exactamente, y eso es tan interesante, Johnny. Él planeó, Clara, él planeó. Era un joven que planeaba. Él les dijo: y vas a ir, acuérdense a él, especialmente porque el otro iba a morir. Acuérdate de mí cuando tú estés allá. Y aquí están las palabras que habló. Ahora haré mención de una falta mía. El faraón se enojó contra sus siervos, me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, junto con el jefe de los panaderos. En una misma noche, él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propia interpretación. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños. A cada uno le interpretó su propio sueño. Date cuenta, Clara, un detalle aquí. Ya José no está como como preso, sino como esclavo del jefe de la guardia. Sí. Aconteció que aquel, como él nos lo interpretó, así sucedió. A mí el faraón me restableció a mi puesto, y al otro lo hizo colgar. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo hicieron salir, porque lo que pasa es que el faraón había tenido un sueño y nadie podía revelárselo. Del website Egipto y la Biblia tenemos que David Falcon, egiptólogo, publicó: los egipcios se creían que los sueños podían predecir el futuro, y como tal, la interpretación de los sueños jugó un papel muy importante en la cultura del Antiguo Egipto. Ha sobrevivido del Antiguo Egipto el más interesante, el papiro Chester Beatty, escrito en geriático interpretando los sueños. Apresuradamente, en otra palabra, muy rápido, de la mazmorra, se afeitó, se cambió de ropa y vino al faraón. Se puso bien bonito. Y aquí está frente al faraón para escuchar el negocio del faraón. Para escuchar su sueño y entonces darle la interpretación. Y aquí lo vemos. José entonces respondió al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Porque en 2 partes lo tuvo. Sí, el faraón lo que va a hacer: las 7 vacas hermosas son 7 años. Y las 7 espigas hermosas también son 7 años.
Se trata de un mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salían detrás de las primeras son 7 años. Y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente son años de hambre. Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Entonces Dios tiene la capacidad de explicar con antelación lo que va a ocurrir en el futuro. Claro. Y en este caso lo hace con qué propósito, qué beneficio quería otorgar Dios a Faraón y a todo el pueblo del antiguo cercano oriente. Provisión para que no murieran de hambre y que José pudiera llegar a ese lugar. Y tener la posición de jefe. Pero vamos a seguir leyendo, Johnny, porque esto está precioso. Y a ver, ¿qué más? Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra debido al hambre que vendrá después, porque será muy grave. El hecho que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios. ¿A quién le atribuye el hermano José la decisión del futuro y de la hambruna que venía? Dios. Estaba todo firmemente decidido. Y esto, Clara, es una manera de interpretar la teología y de ver a Dios decidiendo todas las cosas que suceden en los quehaceres del mundo, tanto en la voluntad de los seres humanos, como en el clima, como todos los eventos de reyes, quién es el que reina, Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y en el antiguo cercano oriente se le atribuye a Dios todas las cosas. Nosotros hoy en día, en nuestro sistema de pensamiento grecorromano que hemos heredado, visualizamos a Dios como participante, pero no como el que prescribe, a no ser la teología de predestinación de Juan Calvino, donde él enseñó que todo está en las manos de Dios y Dios decide de antemano quién se salva y quién se pierde. ¿Cómo tú sientes el sabor en la boca de la idea de que Dios es el que hace todo y no hay libre albedrío entonces? ¿Cómo se siente? Muy interesante. No es agradable, no nos gusta a nosotros en Occidente considerar semejante posibilidad. La verdad de cómo es que suceden las cosas no lo podemos explicar. Lo que podemos decir es que las Sagradas Escrituras a menudo sugieren que Dios es el que está en control de todo, determinando las cosas de antemano. Pero en muchos otros lugares sugieren que Dios se sorprende tanto como los seres humanos de lo que sucede. No tenemos tiempo para mostrar eso en este momento. Vamos a seguir en la historia. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón. Ponga funcionarios a cargo del país que recauden la 5ª parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que ellos acumulen todos los alimentos de estos años buenos que vienen, que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón y que los guarden en ciudades para sustento. Sean guardados los alimentos como reservas para el país, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto, y así el país no será arruinado por el hambre. Esto, Clara, qué sabiduría tenía José, qué gracia en todo lo que hacía. Este plan que elabora José, resulta obvio que se veía él en el centro del plan, y así sí lo ve obvio también el faraón. El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, amén y aleluya. Y todo mi pueblo será gobernado bajo tus órdenes. Solamente en el trono seré yo superior a ti.
El faraón dijo además a José: he aquí yo te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Luego lo hizo subir en su segundo carro y proclamaban delante de él: doblen la rodilla. Así lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y el faraón dijo a José: yo soy el faraón, y sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón llamó a José Jefanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Y José tenía 30 años cuando empezó a servir al faraón, rey de Egipto. Saliendo José de la presencia del faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Y aquí más adelante vamos a ver una pintura muy linda, Johnny, que es de José en el carruaje. Me encantó esa pintura. Pero no muy fidedigna, Clara No muy Mercedes. fidedigna, pero Esto es una pintura europea, es un carruaje europeo y con todos los artefactos de la Edad Media, los edificios de la Edad Media. allá está una de las pirámides de Egipto. Sí, es lo único que hay de Egipto. Y los caballos. De todas maneras, a ti te puede gustar la pinturita y la forma de presentación. Clara Mercedes, fuera de pinturas, lo que tenemos con seguridad que ocurrió fue que Dios intervino y le volvió a restaurar al hermanito José todo lo que había perdido de Potifar y un poco más. Johnny, y es una enseñanza para nosotros, para nuestros hijos, nuestra descendencia, para los jóvenes, que aunque seamos maltratados, si seguimos siendo fiel a Dios, al igual que a José, Él va a restituir y nos va a glorificar y nos va a gloriar y nos va a redimir. Seamos fieles a Dios, no importa lo que sucede. Vamos a ver lo siguiente, Johnny. Y esto sucede en todos los casos, Clara Mercedes. En todos los casos de la vida. En todos los casos, Clara Mercedes. No en todos los casos, pero Dios de alguna forma nos redime. Y si no es con las mismas posiciones, si no es en esta tierra, será en la venidera. En la venida del cielo, y hay que confiar. Y confiando encontramos que José se volvió a encontrar con sus hermanitos, cosa que él no planeaba ni esperaba. Y los hermanitos entonces cumplen en detalle el sueño que él había tenido, que lo puso en problemas desde el principio de la historia de su vida. Cuando él le contó este sueño, ellos se enojaron tanto, hasta Johnny. el papá se enojó, Clara, porque hasta el papá estaba arrodillándose frente a José. Y aquí se ve el cumplimiento de ese sueño en esta pintura. Leamos, ¿sí? Viendo Jacob que había provisiones en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando unos a otros? Y añadió: he aquí, he oído que en Egipto hay provisiones. Así que lo que está sucediendo ahora es que la hambruna que habló el hermanito José llegó a la tierra y alcanzó también a la familia de Jacob, es decir, a la familia de José. Y Jacob se cansó del hambre y le ordenó a sus hijitos que fueran a buscar comida. Y aquí está la historia. Allá compren para nosotros y allí para que vivamos y no muramos. Así que se había regado la fama de que Egipto tenía para vender alimento para todo el antiguo cercano oriente. Cosa clara que no es natural. Esto muestra la intervención divina. Porque lo natural es que si una tierra tiene prosperidad y todas las demás no tienen, que lo tengan para ellos y para ellos nada más, o quieran explotar a los otros y conquistarlos. Pero como fue de Dios, lo que están haciendo es repartiendo, administrando la repartición de los bienes que Dios le había dado. Y así se convierte Faraón y se convierte Egipto en un proveedor para todo el antiguo cercano oriente del área
donde la terrible hambruna estaba ocurriendo. Sigue la historia. Entonces ellos llegaron. Vamos a seguir porque no vamos a tener tiempo, Johnny. 10 de los hermanos de José descendieron a comprar trigo en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, porque dijo, no suceda que le acontezca alguna desgracia. ¿Y por qué Benjamín era especial? Porque era el más pequeño, los dos. Era el hijo de su preferida, que era Raquel, junto con José. José y Benjamín, hijos de Raquel. Y los dos que tenían mayor valor en los ojos de Jacob, que lamentablemente era una persona desbalanceada como padre, que le daba preferencia a los que eran José y Benjamín, el más pequeño de todos, de la esposa que él amaba. Entonces llegaron los hermanos de José y se postraron ante él con el rostro a tierra. Y al ver José a sus hermanos los reconoció, pero simuló serle extraño. Les habló con dureza, luego les preguntó, ¿de dónde han venido? Ellos les respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Entonces él les dijo, son espías, para ver los lugares desprotegidos del país han venido. Y ellos les respondieron, no, Señor nuestro, tus siervos hemos venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres honestos, tus siervos, no somos espías. Qué terrible miedo tendrían. Entonces José les dice, no, sino que para ver los lugares desprotegidos del país han venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un mismo hombre de la tierra de Canaán. Pero el menor ha quedado ahora con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros. Y aquí, que no tendremos tiempo para descubrir la historia entera que ustedes han estudiado durante toda esta semana. Pero vamos a ver para ver la foto, Johnny. Y aquí la foto, no el dibujo, porque no había cámara en ese presenta tiempo. La solución a los problemas de José y a los problemas de el hermanito Jacob, su padre. Aquí vemos que José se aparta y se pone a llorar porque recordó a sus hermanos, pero él no quería todavía dejarles saber que era él, porque él quería probarlos para ver si ya se habían convertido en personas buenas. Y entonces él le preguntó por su padre, ¿está bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, nuestro padre está bien, él vive. Y la respuesta final de todo ello es que viene Jacob con su familia a habitar en Egipto. Amén. Vamos a ver otro de los dibujos, Johnny. Clara Mercedes, sabemos que Dios está en control y que Dios reúne a todos para que tengamos la oportunidad de creer en Él. Aquí tenemos cuando Él se da a conocer a sus hermanos, cuando llegó Benjamín, porque Él quería ver a Benjamín. La resolución de la historia y del drama. Y José no se puede contener más y se echa a llorar con su hermanito. Dice que lloró tanto y tan fuerte que se oían los gritos fuera del palacio. Y esto Clara Mercedes nos recuerda que Dios siempre está en control. Debemos poner nuestras vidas en sus manos. Y esta historia tan emocionante de familia y su restauración nos dan la seguridad nuevamente de que podemos confiar en nuestro Dios, no importa los eventos y desgracias en nuestra vida. Y recordemos que Dios siempre, cuando le somos fieles, nos va a redimir y a restaurar, sino aquí en la tierra, pero debemos estar confiados en Dios, que Dios nos va a redimir. Muchas gracias. Muchas gracias.